Esa noche, nadie en la casa durmió. No por el ruido, sino porque el silencio mismo se había vuelto aterrador. El viejo reloj en la pared agrietada seguía marcando las horas. Cada segundo se sentía como una advertencia. Cada minuto se sentía como el final más cercano. Y en medio de ese miedo, Salim Qureshi estaba sentado solo, con las manos temblorosas. Un papel frente a él. Un aviso de deuda. Última advertencia. Si no pagaba antes del amanecer, lo perdería todo. Su hogar. Su respeto. El futuro de sus hijas. Todo. En un pequeño pueblo cerca de Córdoba, España, donde las viejas calles empedradas albergaban tanto belleza como dolor. Se alzaba una modesta casa de ladrillo, polvo y recuerdos. Pertenecía a Salim Qureshi. No siempre fue así. Años atrás, era respetado. Un hombre trabajador. Un padre en quien la gente confiaba. Un esposo que prometía seguridad. Pero la vida. Y las malas decisiones. Lo habían cambiado. Salim tenía 3 hijas. Y cada una era un mundo aparte. Zara Qureshi. La mayor. Fuerte. Inteligente. Protectora. Tenía la paciencia de su madre. Y el valor de su padre. Rara vez lloraba. Pero cuando lo hacía, significaba que el mundo se estaba desmoronando de verdad. La hija mediana. Tranquila. Reflexiva. Profunda como el agua en calma. Se fijaba en cosas que otros ignoraban. Creía que el silencio podía revelar más verdad que las palabras. Y últimamente, su silencio se había vuelto peligroso. Porque pensaba demasiado. La más joven. De corazón tierno. Emocionante. Aún conservaba recuerdos de la infancia. Reía con facilidad. Confiaba rápidamente. Y temía el dolor más que nadie. Era la única que aún creía. De alguna manera, todo saldrá bien. Incluso cuando nada parecía estar bien. Su madre. Amina Salim. Hacía tiempo que había dejado de hacer preguntas. Porque ya sabía las respuestas. Veía las facturas impagadas. Las lágrimas ocultas. La vergüenza en los ojos de Salim. Sabía que algo terrible se avecinaba. Y eso la aterrorizaba más que la propia pobreza. Justo antes del Magrib. Alguien llamó a la puerta. No suavemente. No cortésmente. Sino como una advertencia. Salim abrió la puerta. Y allí estaba Rashid Karim. El hombre en quien nadie confiaba. Pero al que todos temían. Sonrió. Una sonrisa que incomodaba a los corazones. Mañana por la mañana, dijo Rashid. Es tu última oportunidad. Salim tragó saliva con dificultad. Solo necesito un poco más. No, interrumpió Rashid. Ya has tenido suficiente tiempo. Se acercó. Si fallas antes del Fajr, esta casa ya no será tuya. Y se marchó. Así, sin más. Dejando veneno a su paso. Zara lo había oído todo. Dio un paso al frente. ¿Qué deuda? Salim guardó silencio. Maryam se unió a ella. ¿Cuánto? Siguió el silencio. Los ojos de Sofía ya se llenaban de lágrimas. Papá, ¿qué está pasando? Finalmente. Salim habló. Mucha. ¿Cuánto? Repitió Zara. Su voz se quebró. Lo suficiente como para destruirnos. Zara retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Nos lo ocultaste? Salim bajó la mirada. Intentaba arreglarlo. La voz de Maryam era fría. ¿Haciendo qué? ¿Esperando el desastre? Sofía lloró desconsoladamente. Perderemos la casa. Amina permaneció en silencio. Porque ya lo sabía. Y el silencio era su única fuerza. En los pueblos pequeños.
El dolor nunca se queda en privado. Por Isa. La gente ya lo sabía. En el pozo. En la panadería. Afuera de la mezquita. Los rumores se extendieron como la pólvora. Salim se está ahogando en deudas. Pueden perder la casa. ¿Qué pasará con las hijas? Esa última pregunta era la que más dolía. ¿Por qué en pueblos como este? La dignidad de una hija era tratada como cristal frágil. Un rumor. Y se hizo añicos. A la mañana siguiente. Antes del amanecer. Llegó otro visitante. Pero este vestía ropas caras. Y transmitía una serena confianza. Era Haji Abdul Rahman. Un anciano adinerado. Respetado. Temido. Y del que se murmuraba. Era mucho mayor. Casi 70 años. Viudo. Rico. Poderoso. Y nunca sin segundas intenciones. Se sentó. Miró a Salim. Y dijo algo que dejó a todos helados. Puedo saldar todas tus deudas. Silencio. Luego añadió. Pero quiero algo a cambio. Salim ya lo sabía. Su rostro palideció. Las manos de Amina comenzaron a temblar. Zara se quedó inmóvil como una estatua. La respiración de Maryam se ralentizó. Sofía susurró. No. Haji Abdul Rahman dijo con calma. Quiero una alianza. Miró fijamente a las hijas. Vuestras 3 hijas. Nika. Conmigo. La habitación quedó en silencio. Amina se levantó tan de repente que su silla se cayó. No. Su voz sacudió la habitación. Ninguna madre entierra a sus hijas vivas mientras aún respiran. Haji mantuvo la calma. Esto no es crueldad. Es protección. Zara dio un paso al frente. No. Esto es comprar gente. Pero Salim no dijo nada. Y ese silencio los aterrorizó más que la propuesta. María lo miró. Y comprendió algo horrible. Lo estaba considerando. Sofía se volvió hacia su padre. Con lágrimas en los ojos. Papá. Su voz se quebró. Somos tus hijas. ¿O tu pago? Esa pregunta resonó en la habitación. Y destrozó la poca dignidad que quedaba. Basta. Gritó. Su voz estaba llena de dolor. ¿Crees que quiero esto? Estoy intentando salvar a esta familia. Zara respondió bruscamente. ¿Sacrificándonos? Golpeó la mesa con la mano. Estoy intentando evitar que nos convirtamos en mendigos. Maryam dijo en voz baja. Entonces que seamos pobres. Pero no nos vendas. Esa frase dolió más que cualquier insulto. Esa noche había que tomar una decisión. O perder la casa. O perder a las hijas. Pero escondida dentro de una vieja caja de madera. Había una carta secreta. Una carta del pasado. Una que podía destruir todas las mentiras. Una que podía revelar la verdad sobre Haji Abdul Rahman. Y sobre el propio Salim. Y cuando Maryam abrió la caja, todo cambió. Esa noche, la casa parecía una tumba. Nadie hablaba en voz alta. Nadie lloraba abiertamente. Pero el dolor. Había gente sentada en cada rincón. La propuesta de Haji Abdul Rahman había convertido su casa en una prisión. 3 hijas. Un anciano. Y el silencio de su padre. A veces, el silencio duele más que la crueldad. Mientras todos intentaban descansar, Maryam Qureshi permanecía despierta. Su mente se negaba a encontrar la paz. Algo no le cuadraba. Demasiado. Entendía la pobreza. Entendía el miedo. Pero esto parecía planeado. Como si alguien hubiera estado esperando la caída de Salim. Y entonces recordó algo.
Una vieja caja de madera. La caja de su difunto abuelo. Guardada bajo llave durante años. Intacta. Olvidada. O tal vez. Escondida. Cerca de la medianoche. Marjam caminó en silencio hacia el trastero. El aire olía a polvo y a viejos recuerdos. Encontró la caja debajo de un mueble roto. Cubierta con una tela. Le temblaban las manos. ¿Por qué nadie la había tocado en tanto tiempo? La abrió lentamente. Dentro había papeles viejos. Cartas. Un tasbih. Y un sobre. Con el nombre de su padre escrito. Para Salim, solo cuando la verdad se vuelve necesaria. Marjam se quedó paralizada. ¿Verdad? ¿Qué verdad? La abrió con cuidado. La letra era antigua. Fuerte. Era del mejor amigo de su difunto abuelo. Hafez Usman miró. Un hombre respetado que había fallecido hacía años. Marjam comenzó a leer. Y con cada línea. Su corazón latía con más fuerza. Salim. Si estás leyendo esto, quizás el miedo se ha vuelto más fuerte que la fe. Te escribo porque tu difunto padre me confió algo más valioso que dinero, el futuro de tus hijas. Esta casa, esta tierra y los ahorros que dejé, jamás debieron caer en manos codiciosas. Eran un fideicomiso para Zara, Marjam y Sofía. Si alguien intenta usar deudas, presiones o documentos falsos contra ellas, ten esto en cuenta, mienten. Especialmente Rashid Karim. Ha estado vigilando a esta familia durante años. No confíes en él. Y jamás le entregues a tus hijas a Haji Abdul Rahman para que las proteja. Algunos hombres esconden lobos tras ropas religiosas. Protege a tus hijas. Ese es tu verdadero honor. A Marjam se le heló la mano. Lo leyó de nuevo. Y otra vez. Susurró. Documentos falsos. Rashid. Haji Abdul Rahman. Esto no era solo una deuda. Era una trampa. Y de alguna manera. Su padre lo sabía. Marjam corrió a la habitación de Zara. Despierta. Zara se incorporó de inmediato. ¿Qué pasó? Marjam le entregó la carta. Zara la leyó en silencio. Y al final. Su rostro había cambiado. No era miedo. Enoja. 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 Él lo sabía. Susurró Zara. Él lo sabía. También despertaron a Sofía. Ella escuchó con lágrimas en los ojos. No, papá no haría eso. Pero en el fondo. Incluso ella lo sabía. Algunas verdades duelen porque son reales. Antes del Fajr. Las tres hermanas se pararon frente a Salim. Se veía cansado. Abatido. Pero cuando vio la carta en la mano de Zara. Se le borró el color del rostro. ¿De dónde la sacaste? María respondió fríamente. Del lugar donde está enterrada la verdad. Zara dio un paso al frente. Cuéntanos todo. Salim no dijo nada. Sofía lloró en voz baja. Por favor, papá, solo di la verdad. Amina se quedó en el umbral. En silencio. Porque ella también. Estaba escuchando esto por primera vez. Sus hombros se hundieron. Como si años de mentiras finalmente se hubieran vuelto demasiado pesados. Sí, susurró. Lo sabía. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Zara se llenaron de dolor. ¿Lo sabías, y aún así dejaste que esto sucediera? Salim se cubrió el rostro. Tenía miedo. Hace años. Tras la muerte del padre de Salim. Rashid Karim se acercó. Servicial. Amable. Ofreciendo consejos. Préstamos. Apoyo. Al principio. Parecía inofensivo. Pero la deuda crece silenciosamente. Como veneno. Y cada favor venía con cadenas. Pronto. Salim quedó atrapado. Firmas. Documentos.
Promesas. Y luego amenazas. Rashid le dijo. Los documentos de la propiedad son débiles. La casa puede ser embargada. Haji Abdul Rahman puede protegerte. Paso a paso. El miedo sustituyó a la razón. Y Salim dejó de pensar como un padre. Empezó a pensar como un hombre desesperado. Entonces pronunció las palabras que ninguna hija debería oír. Me convencí de que casarme contigo allí era mejor que verte sin hogar. Sofía lloró aún más. Maryam desvió la mirada. Zara dijo en voz baja. No. Te convenciste porque el miedo era más fácil que el valor. Y Salim no tuvo respuesta. Porque ella tenía razón. Por primera vez. Amina habló. Su voz era suave. Pero hirió más que un grito. No traicionaste la pobreza. Traicionaste la confianza. Salim la miró. Quebrantado. Avergonzado. Ella continuó. Habría preferido vivir en la calle con mis hijas. Antes de permitir que las vendieran. Ahora todo estaba claro. El enemigo no era la edad. Ni el matrimonio. Ni siquiera la pobreza. El enemigo era la codicia. La manipulación. La cobardía. Y los hombres que usaban la religión como máscara. Esa mañana. Antes del amanecer. Las tres hermanas estaban juntas. Zara sostenía la carta. Maryam sostenía la verdad. Sofía contenía lágrimas. Pero también valor. Y se hicieron una promesa. Nadie decidirá nuestro futuro sin nosotras. Ni Rashid. Ni Haji Abdul Rahman. Ni siquiera el miedo. Pero la verdad por sí sola no bastaba. Porque Rashid tenía documentos. Testigos. Influencia. Y por la tarde. Todo el pueblo se reuniría para el anuncio de la boda. Si fracasaban ahora. Todo quedaría sellado para siempre. ¿Podrían tres hijas detener a un anciano poderoso? Salim finalmente se convertiría en padre. ¿O seguiría siendo prisionero de su propio miedo? ¿Y qué impactante verdad sobre Haji Abdul Rahman? ¿Aún esperaba ser revelada? Al mediodía. Todo el pueblo lo sabía. No porque alguien lo anunciara amablemente. Sino porque el chisme corre más rápido que la verdad. En la tetería. En el mercado. Afuera de la mezquita. Una frase se extendió de boca en boca. Las tres hijas de Salim se casarán con Haji Abdul Rahman. Algunos se escandalizaron. Algunos se quedaron atónitos. Otros fingieron estarlo. Otros simplemente observaron. Porque en los pueblos pequeños. La gente suele disfrutar del sufrimiento ajeno. Dentro de la casa de los Qureshi. El ambiente era denso. Nadie tocaba la comida. A nadie le importaba el hambre. Porque otro tipo de hambre se había apoderado de ellas. El hambre de dignidad. Zara, Maryam y Sofía estaban sentadas juntas. No como muchachas asustadas. Sino como hermanas preparándose para la batalla. Zara las miró a ambas. No nos quedaremos calladas. Maryam asintió. El silencio fue lo que nos atrapó. Sofía se secó las lágrimas. ¿Pero qué pasa si nadie nos cree? Zara apretó la vieja carta. Entonces haremos que nos crean. Esa tarde. Haji Abdul Rahman convocó una reunión en el patio del pueblo. Parecía una celebración. Pero se sentía como una ejecución. Los hombres estaban de pie en grupos. Las mujeres susurraban a lo lejos. Los niños observaban sin comprender. Y en el centro. Estaba sentado Haji Abdul Rahman. Tranquilo. Confiado. Como un hombre que cree que la victoria ya es suya. A su lado estaba Rashid Karim. Sonriendo. Siempre sonriendo. Como una serpiente calentada por el sol. Entonces llegó Salim. Sus pasos eran lentos. Pesados. Todas las miradas se posaron en él.
Parecía más pequeño que nunca. Porque la vergüenza hace que incluso los hombres más fuertes se dobleguen. Rashid lo recibió efusivamente. Hermano Salim. Hoy se acaban tus problemas. El pueblo sonrió cortésmente. Pero Salim no dijo nada. Porque en su interior se libraba una guerra. Haji Abdul Rahman se puso de pie. En nombre de la paz y el honor familiar. Comenzó. He decidido ayudar a la familia de Salim. Murmullos de aprobación. Continuó. A cambio me haré cargo de sus hijas mediante el matrimonio islámico nikah. Más susurros. Algunos lo llamaron generosidad. Otros lo consideraron extraño. Pero nadie se atrevió a contradecirlo. Hasta que una voz interrumpió. No, todos se volvieron. Era Zara Qureshi. De pie, erguida. Con la mirada firme. Sin miedo. A su lado estaban Maryam y Sofía. Todo el patio se quedó paralizado. Incluso el viento parecía haberse detenido. Zara repitió. No. Esta boda no se celebrará. Las mujeres se quedaron sin aliento. Los hombres intercambiaron miradas. La sonrisa de Rashid desapareció. Haji Abdul Rahman entrecerró los ojos. Este no es lugar para la rebeldía emocional, dijo con frialdad. Zara dio un paso al frente. No. Este es precisamente el lugar para la verdad. Ella alzó la vieja carta. Esta casa nunca se construyó gracias a tu misericordia. Fue protegida por la confianza. Rashid rió nerviosamente. ¿Qué drama infantil es este? Esta vez habló Maryam. No es un drama. Son pruebas. Explicó la carta. La promesa. La advertencia. Los nombres. Especialmente el de Rashid. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Rashid gritó. Mentiras. Un papel viejo no significa nada. Maryam respondió con calma. Entonces, ¿por qué le tienes miedo? Silencio. Aún más poderoso que un grito. Porque la verdad no necesita volumen. Solo valentía. Entonces la pequeña y tranquila Sofía dio un paso al frente. La misma niña que todos creían débil. Su voz temblaba. Pero no se quebró. Preguntáis cómo deben las hijas proteger el honor de la familia. Miró a su alrededor. ¿Pero quién protege a las hijas de su propia familia? El patio quedó en silencio. Algunas mujeres bajaron la cabeza. Porque lo entendían. Demasiado bien. Sofía miró fijamente a Haji Abdul Rahman. Si tus intenciones son puras. ¿Por qué 3 hijas? ¿Por qué una familia pobre? ¿Por qué no ayudar sin esperar nada a cambio? Nadie respondió. Porque algunas preguntas tienen su propia respuesta. Entonces ocurrió algo sorprendente. Un anciano de entre la multitud dio un paso al frente. Era el imán Yusuf Rahmani. Respetado. Sabio. Un hombre cuyo silencio solía significar paz. Pero hoy eligió la verdad. Conocía a Hafez Usman. Dijo, y conozco su letra. Miró la carta. Luego a la multitud. Esta carta es auténtica. Los murmullos se convirtieron en asombro generalizado. El imán continuó. Y aún hay más. Todos se quedaron boquiabiertos. Años atrás. Haji Abdul Rahman ya había hecho esto. Ayudaba a familias pobres. Luego las controlaba mediante el matrimonio y el dinero. Siempre legal en teoría. Pero con malas intenciones. Muchos guardaron silencio. Porque era poderoso. Porque el miedo es caro. Hoy. Ese silencio se rompió. Rashid gritó furioso. No tienes pruebas. El imán Yusuf respondió. A veces la reputación basta. Y en ese instante. La multitud se volvió. No ruidosamente. Pero visiblemente.
La gente se alejó. La distancia se convirtió en juicio. Y Rashid lo sintió. Todas las miradas se posaron en Salim. Este era el momento. ¿Hablaría? ¿O guardaría silencio para siempre? Zara lo miró. No con ira ahora, sino con dolor. Abu. Hoy, sé nuestro padre. Esa frase lo destrozó. Dio un paso al frente. Le temblaban las manos. Su voz era débil. Pero sincera. Sí. Dijo. Les fallé. La multitud escuchaba. Dejé que el miedo me convirtiera en un cobarde. Dejé que la deuda me cegara. Casi vendí a mis hijas. Y lo llamé protección. Las lágrimas le llenaron los ojos. Pero hoy. Elijo la verdad. Se volvió hacia Haji Abdul Rahman. No habrá matrimonio. Luego a Rashid. Y no más mentiras. El pueblo estalló en murmullos. Pero esta vez. Esos murmullos sonaban a libertad. Pero los hombres poderosos no se rinden fácilmente. Rashid no había terminado. Y oculta en sus manos. Tenía un arma definitiva. Documentos legales. Documentos firmados. Pruebas que aún podían arrebatarle la casa. Y destruirlo todo. ¿Sería suficiente la verdad contra la ley? ¿Lograrían las hijas recuperar su dignidad? ¿Solo para perder su hogar? ¿Y qué sacrificio tan impactante estaba dispuesto a hacer Salim a continuación? El patio del pueblo se había quedado en silencio. No era un silencio apacible. Ese silencio peligroso, de esas que preceden a la tormenta. Todos habían oído la verdad. Todos habían visto a Zara, Maryam y Sofía enfrentarse al miedo. Y todos habían visto a Salim Qureshi finalmente confesar. Debería haber terminado ahí. Pero hombres como Rashid Karim nunca se van en silencio. Por un instante. Rashid se quedó inmóvil. De repente. Volvió a sonreír. Lentamente. Con calma. Como un hombre que guarda un último as bajo la manga. Muy emotivo, dijo. Muy hermoso. Se llevó la mano al abrigo. Pero la emoción no vence a la ley. Sacó una carpeta. Gruesa. Oficial. Peligrosa. La multitud se inclinó hacia él. El rostro de Salim palideció. Porque sabía perfectamente de qué se trataba. Rashid alzó los documentos. Acuerdos de deuda. Documentos de transferencia de propiedad. Firmas. Miró hacia el pueblo. Haya matrimonio o no. Esta casa me pertenece por ley. Un murmullo de asombro recorrió el patio. Amina se apoyó en la pared. Sofía susurró. No. Zara apretó los puños. Maryam miró los papeles como si fueran veneno. Porque a veces. La tinta destruye más rápido que el fuego. Rashid se acercó a Salim. Firmaste esto tú mismo. Su voz era suave. Cruel. Nadie te obligó. Salim bajó la cabeza. Porque sí lo había hecho. Cada documento. Cada firma. Cada decisión desesperada. Había firmado el miedo con su propia mano. Los susurros volvieron. Entonces tal vez Rashid tenga razón. Deuda es deuda. La verdad no borra firmas. Las hijas lo sintieron. Ese cambio terrible. La gente ama la justicia. Hasta que tiene un precio. Mientras todos se concentraban en los gritos. Maryam examinó los papeles con atención. Se acercó. Entrecerró los ojos. Algo no le cuadraba. Mucho. Había visto la letra de su padre toda su vida. Esto no le parecía correcto. No del todo. Susurró. Zara, mira las fechas. Zara miró. Y se quedó paralizada. Un documento mostraba una fecha de firma. Pero en esa misma fecha.
Salim había estado en el hospital tras un accidente. Todo el pueblo lo recordaba. No pudo haber firmado nada ese día. Maryam miró a Rashid. Y por primera vez. Sonrió. Porque las mentiras siempre dejan huellas. Maryam dio un paso al frente. Muéstrales la fecha a todos. Rashid frunció el ceño. ¡Qué tontería! La fecha, repitió ella. El imán tomó el papel. Lo leyó con atención. Luego levantó la vista. Su expresión cambió. Esta fecha es imposible. La multitud se agitó. Maryam habló con claridad. Mi padre estuvo en el hospital esa semana. La mitad del pueblo lo visitó. Ahora la gente ya no susurraba. Miraban fijamente. A Rashid. Zara dio un paso al frente. Entonces díganos. ¿Quién lo firmó? La calma de Rashid finalmente se quebró. Esto no significa nada. Pero lo significaba todo. Porque una mentira expuso muchas. Y todos lo sabían. Incluso Haji Abdul Rahman lo entendió. Su rostro se endureció. Miró a Rashid con disgusto. Me dijiste que esta familia estaba indefensa. Nunca mencionaste la falsificación. Rashid espetó. No te hagas el inocente ahora. Pero ya era demasiado tarde. Incluso los aliados abandonan los barcos que se hunden. El imán Yusuf alzó la voz. Esto ya no es un chisme. Esto es un fraude. Este asunto irá a parar a las autoridades competentes. Miró a Salim. Y esta familia no volverá a ser juzgada por mentiras. Por primera vez en días. Amina respiró con normalidad. Como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero la victoria legal no borró las heridas emocionales. Salim se volvió hacia sus hijas. Delante de todos. Sin orgullo. Sin excusas. Solo la verdad. Se suponía que debía protegerlas. Su voz se quebró. Pero me convertí en la razón por la que necesitaban protección. A Zara se le llenaron los ojos de lágrimas. Maryam bajó la mirada. Sofía lloró abiertamente. Entonces sucedió algo inesperado. Salim. El orgulloso padre. El hombre que una vez se negó a llorar. Cayó de rodillas. Frente a sus hijas. Perdóname. El patio quedó en silencio. Incluso la voz de Rashid se apagó. Porque hay momentos demasiado intensos para el ruido. Amina lloró en silencio. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque la verdad finalmente había llegado. Y a veces. La verdad duele antes de sanar. Zara miró a Maryam. Maryam miró a Sofía. Nadie se movió. Porque el perdón no es un interruptor. Es un camino. Y apenas estaban al principio. Fue Sofía. La más dulce. Quien dio el primer paso. Ayudó a su padre a levantarse. Con voz temblorosa. No puedo olvidar tan fácilmente. Pero no quiero que el odio habite en esta casa. Aquello no era un perdón completo. Pero era el primer paso. Zara lo miró. ¿Quieres que te perdone? Salim asintió entre lágrimas. Entonces gánatelo. No con palabras. Con hechos. Susurró. Lo haré. Y por primera vez. Ella creyó que lo decía en serio. Las mentiras de Rashid quedaron al descubierto. Pero la batalla no había terminado. El proceso judicial estaba a punto de comenzar. El pueblo seguía observando. La confianza seguía quebrantada. Y una última verdad permanecía oculta. Un secreto sobre el difunto padre de Salim. Que podría cambiar el futuro de las hijas para siempre. ¿Lograría la familia sanar de verdad? ¿Sobreviviría el perdón a la justicia? ¿Y qué decisión final dejaría al pueblo entero sin palabras? Tras el incidente en el patio. El pueblo no volvió a la normalidad. Porque la verdad, una vez dicha públicamente,
Lo cambia todo. La gente seguía hablando. Pero ahora. No susurraban sobre la vergüenza. Susurraban sobre el coraje. Sobre 3 hijas. Que se negaron a ser vendidas. Y un padre. Que finalmente eligió la verdad sobre el miedo. Pero el verdadero final. Aún no había llegado. En cuestión de días. El imán Yusuf y un abogado de confianza de la ciudad cercana ayudaron a la familia. Los documentos falsificados fueron llevados ante el tribunal. Rashid Karim intentó negarlo todo. Luego culpó a otros. Después culpó a Salim. Pero las mentiras se desmoronan rápidamente, cuando la verdad tiene testigos. Los registros del hospital. Las firmas falsas. El testimonio de los aldeanos. Todo apuntaba a una sola cosa. Fraude. No deuda. Fraude. El hombre que una vez caminó con orgullo por el pueblo. Ahora evitaba las miradas. Su poder se desvaneció tan rápido como llegó. Porque el miedo genera un falso respeto. La verdad lo elimina. El tribunal falló en su contra. Los documentos de propiedad fueron anulados. La casa permaneció en manos de la familia Qureshi. Y Rashid perdió mucho más que tierras. Perdió la confianza. A veces. Ese es el castigo más severo. En cuanto a Haji Abdul Rahman. Nunca regresó al pueblo. Algunos decían que sentía vergüenza. Otros decían que temía que salieran a la luz más secretos. Otros decían que los hombres poderosos simplemente se mudan a lugares más tranquilos. Pero para las hijas de los Qureshi, su ausencia fue suficiente. No toda victoria requiere venganza. A veces, la paz basta. Una tarde. Tras la victoria legal. El imán Yusuf volvió a visitarlo. Esta vez. Traía otro sobre. Viejo. Cuidadosamente protegido. Lo colocó frente a Salim. Esto, dijo. También lo dejó tu padre. Salim se quedó mirando fijamente. Le temblaban las manos. Porque algunas cartas llegan justo cuando se necesitan. Lo abrió lentamente. Dentro había un breve mensaje. Sencillo. Pero poderoso. Hijo mío, Salim. La riqueza puede desaparecer. La reputación puede quebrarse. Pero si tus hijas se mantienen con dignidad, seguirás siendo un hombre rico. Nunca permitas que su futuro sea más pequeño que tu miedo. Dales educación antes del matrimonio. Respeto antes que control. Y libertad de elección antes que presión. Porque una hija no es una carga que se pueda eliminar. Es una promesa de Alá. Cuando Salim terminó de leer, lloró. En silencio. Como un hombre que se enfrenta a su propio fracaso. Miró a Zara, Maryam y Sofía. Y dijo: no puedo cambiar el pasado. Pero protegeré su futuro. Sin grandes discursos. Sin promesas grandilocuentes. Solo la verdad. Y esta vez. La verdad bastó. En el pueblo se esperaban matrimonios rápidos. Porque eso es lo que la gente siempre espera. Pero las hijas sorprendieron a todos. Zara eligió la educación. Quería estudiar derecho. Porque demasiadas mujeres guardan silencio. Simplemente porque desconocen sus derechos. La gente lo consideraba audaz. Ella lo consideraba necesario. Maryam eligió la escritura y la enseñanza. Quería ayudar a las niñas a superar el miedo. Porque el silencio casi había destruido a su familia. Y quería que otras niñas encontraran su voz antes. Sofía eligió la sanación. Quería trabajar con mujeres y niños. Para convertirse en alguien a quien la gente pudiera acudir. En lugar de huir. Porque la dulzura no es debilidad. Es misericordia. Algunos preguntaron: ¿no te casas? Amina sonrió y respondió: el matrimonio no es una evasión.
Es una responsabilidad. Y la responsabilidad comienza con la dignidad. Incluso los ancianos del pueblo guardaron silencio. Porque en el fondo sabían que tenía razón. Salim también cambió. No del todo. Pero con sinceridad. Trabajó con honestidad. Pagó lo que realmente debía. Habló menos. Escuchaba más. Y cada vez que miraba a sus hijas, recordaba lo cerca que estuvo de perderlas. Ese recuerdo se convirtió en su lección. Una puesta de sol. La familia estaba sentada junta frente a su casa. Tranquilidad. Sencilla. Auténtica. Sofía preguntó en voz baja. Papá. ¿La gente todavía piensa mal de nosotros? Salim miró al cielo. Luego a sus hijas. Y sonrió con tristeza. Quizás algunos sí. Hizo una pausa. Pero el honor no es lo que la gente dice. Es lo que Alá sabe. Siguió el silencio. Pero esta vez se sentía paz. Amina miró a sus hijas y les dijo. Recuerden esto siempre. La pobreza nunca deshonra a una familia. La injusticia sí. Y el silencio ante la injusticia. Es una forma de traición. Las niñas asintieron. Porque ahora lo entendían. Profundamente. Para siempre. Las hijas no son una deuda que pagar. Un matrimonio sin dignidad no es protección, es opresión. El miedo puede debilitar a las personas, pero la verdad puede fortalecerlas. El Islam otorga a las mujeres honor, libertad de elección y derechos, a menudo se los arrebatan, no la religión. El verdadero respeto proviene de la justicia, no de los chismes de la sociedad. Si esta historia te conmovió, pregúntate. ¿Protegemos a nuestras hijas, o las controlamos? ¿Tememos más a la sociedad que a Alá? ¿Guardamos silencio ante la injusticia en el seno de nuestras familias? Comenta abajo, una hija es una protección, no una carga. Comparte esta historia con alguien que necesite este recordatorio. Síguenos para más historias islámicas conmovedoras, llenas de verdad, fe y valiosas enseñanzas. Porque el pueblo pensaba que las 3 hijas eran la mayor carga de la familia. Pero al final se convirtieron en su mayor honor.